como la Unión Costarricense de Cámaras Empresariales, le han pedido a los candidatos dar a conocer su gabinete, algo que no ha pasado en otras oportunidades. Pero esta elección, Carlos Alvarado, está tan polarizada que en este momento la definición la están demandando, dando a conocer ustedes sus gabinetes, los integrantes. ¿Por qué hasta ahora no lo ha hecho Carlos Alvarado? Desde el 4 de febrero estamos en un proceso que yo he llamado de gobierno nacional, es decir, leyendo el resultado y sobre todo la conformación legislativa y que no hay una fuerza única que tenga mayoría y que se requiere del concurso de varias fuerzas para hacer una mayoría, para llevar adelante las reformas que necesita un gobierno y frente al escenario que estamos, nos dimos a la tarea y estamos en el trabajo para conformar un gobierno nacional. ¿Y eso qué significa? Un gobierno que en su gabinete pueda tener personas de otros partidos políticos que también tengan representación en la Asamblea Legislativa para poder hacer acuerdos de una agenda común de un gobierno nacional que impulse tanto el Poder Ejecutivo desde Zapote como esa Asamblea Legislativa, ojalá con una mayoría de al menos 38 votos, que pueda permitir vías rápidas y agilidad en la aprobación de leyes que requiere el país. ¿Eso para qué? Para salir del entrabamiento que tenemos en las últimas décadas y poderle dar gobernabilidad democrática a nuestro país. En ese contexto es que estamos dialogando con otras fuerzas políticas, estamos buscando acuerdos concretos y será ahí donde se conformará ese gabinete y en el momento oportuno en que eso tenga su conformación, pues será anunciada a la ciudadanía. Creo que en esa conformación de un gabinete nacional, ese no es el momento para apresurar a decir nombres, porque estaremos hablando nombres del Partido Acción Ciudadana mayoritariamente, si no llegamos a esos acuerdos o esas. Entonces yo quiero llegar a esos acuerdos, yo quiero conformar ese gabinete. Hoy no hay nadie que uno pueda decir tiene el puesto asegurado, sino que tiene que ser parte sobre todo de las agendas, de lo que queremos lograr en lo concreto. Esto no es de personas, esto es de cosas que queremos lograr por Costa Rica y ese es el proceso en el que nos encontramos. Casualmente el día de ayer tuvimos una presentación con integrantes importantes del partido Nueva Generación, en cuenta Sol Echeverría, su candidata a la vicepresidencia, don Adrián Torrealba, que es experto en temas tributarios y otros compañeros del partido, señalando una serie de acuerdos programáticos en los cuales veríamos trabajar de manera conjunta en un próximo gobierno y eso a nosotros nos satisface. Nueva Generación no tiene representación legislativa, pero otros partidos que sí la tienen es con quienes también debemos llevar adelante esos acuerdos de mayoría. Don Carlos, usted dice que todavía tal vez es temprano porque se buscan y se barajan estas opciones. Sin embargo, sectores tienen muy claro pues lugares o puntos que deben reforzarse y otros que definitivamente no estarían aceptando. Usted mañana se reúne con Cámara de Industrias, por ejemplo, don Enrique Gloff estuvo acá en la revista esta semana y él decía que, por ejemplo, ocupa que pues prácticamente tenga una reforma tanto el Ministerio de Hacienda, Ambiente, que sería vital, el Ministerio de Economía, y que, por ejemplo, en el caso del ICE, no aceptarían que continúe don Carlos Obregón, hoy presidente ejecutivo de esta institución. ¿Qué respuesta va usted a darles a ellos todavía cuando pues, usted dice que es temprano para bajar opciones de nombres? Yo primero no voy a adelantar nombres en eso, pero sí he dicho que la ciudadanía debe darse, en mi caso, de dar cuenta como que es un borrón y cuenta nueva. Es decir, que vamos a iniciar en la conformación de un nuevo gobierno y no hay, porque yo he recibido mucho la expectativa de funcionarios o de sectores, de si los vamos a mantener o si no vamos a mantener a alguien. Y claro, es comprensible que después de un proceso de 4 años de ya personas en un puesto, se generan procesos normales o de desgaste o de confrontación, en algunos casos de satisfacción. Pero por eso yo digo, eso no es una elección que se resuelva por un tema singular. Es un agregado de temas que yo englobo bajo el tema de un acuerdo nacional y de gobernabilidad. Entonces, yo en ese caso digo 2 cosas claras. Yo no voy a adelantar nombres hasta que sea propicio, pero sí diré, será un borrón y cuenta nueva, porque a mí se me ha querido, quienes nos adversan han querido decir, no, es que como va a dejar a tal y va a dejar a fulano tal.
Y nosotros nunca hemos Pero, don afirmado. Carlos, eso, perdón que lo interrumpa, nada Por más, favor. usted mencionaba cuando lanzó su campaña que era el gobierno de la continuidad. ¿Cambiaría ahora ese discurso por decir que es totalmente un gobierno nuevo cuando hablamos de esa conformidad de otros gabinete. partidos y demás? Hay elementos de continuidad, por ejemplo, no somos un gobierno, o no seremos un gobierno netamente, por ejemplo, de los partidos que eran del bipartidismo, que es algo con lo que nosotros como Acción Ciudadana hemos venido a cambiar. Eso continúa, esa parte del cambio continúa. La divisa, la cual yo me presento, es la del Partido Acción Ciudadana, el cual está actualmente en gobierno. Ahí hay otra muestra de continuidad. Pero yo también he sido claro en que lo que se ha hecho bien lo conservaremos, lo que no, lo mejoraremos, porque no todo ha sido, de hecho, bien. Entonces hay cosas que hay que mejorar, pero también entiendo que un próximo gobierno, para que sea exitoso, no puede ser solo del PAC. Y eso lo entiendo bien. Tenemos que hacer el esfuerzo de aglutinar a personas de otros partidos políticos para darle gobernabilidad democrática y para que no lograr sean del otras cosas. bipartidismo. Pueden Carlos ser, por Alvarado. supuesto, claro que sí. Claro que sí, puede haber personas de la Unidad Social Cristiana, de Liberación Nacional, del Partido Republicano, si conseguimos esos acuerdos, o del PIN, o el mismo eventualmente. O de las corrientes de esos partidos también. Correcto. Del de las arismo, del corrientes, figuerismo. es correcto, pero aquí lo eventualmente. importante no son los ismos. Aquí lo importante es lo que se logre en blanco y negro en papel para llevar adelante. Y hay un antecedente también. En el año 2016 se impulsó el Acuerdo Nacional que fue firmado por todos los partidos que están hoy con representación legislativa, y es un acuerdo con más de 11 áreas temáticas, más de 50 puntos en los que hay acuerdo para impulsar una agenda de gobierno. Usted se refiere al impulsado por Otón Solís, el exrector del INCAE, Roberto Artavia. Roberto Artavia, don Miguel Gutiérrez Saxe. Don Otón lanzó el tema de un acuerdo nacional. Una vez planteado, él se retiró de esa mesa para que fueran los partidos y sus comités ejecutivos los que llevaran adelante el trabajo. El trabajo se materializó con una agenda común y hay un acuerdo firmado. La fracción nueva del PAC, es decir, los nuevos diputados que ingresarán a partir del 1 de mayo, se han comprometido también públicamente a continuar con ese acuerdo. Y hay una base muy sólida para avanzar en esa dirección y otras que tenemos que sumar ahí. Para eso estos diálogos. Costa Rica, yo interpreté del mensaje del 4 de febrero de la elección, el mensaje a la clase política es: pónganse de acuerdo. El poder está distribuido. Costa Rica es un país diverso, con muchas ópticas, es un país pequeño, pero con muchas dimensiones. Pónganse de acuerdo, saquen el país adelante en el Bicentenario. Pero es que vea usted que si hay algo en el que coinciden los sectores empresariales con los sindicales, por lo menos el colectivo Patria Justa, y creo que usted ya se ha reunido con ellos junto con el otro colectivo, el Bloque Unitario Sindical, es en que en ese gabinete no debe estar el actual presidente ejecutivo del ICE, no debe estar, por lo menos así lo dijo Patria Justa, Marco Fioli en Justicia, y deben hacerse replanteamientos. Para ellos es importantísimo la figura que va a estar en trabajo, obviamente, también en Hacienda, en eso coincide con los empresarios. Igualmente plantean en el Instituto Nacional de Seguros y la propuesta de las energías, y vea usted que en eso coinciden con los empresarios también. Tiene que haber o una rectoría desde la presidencia o el Recope debe jugar un papel, particularmente sobre eso habló Albino Vargas, aquí también invitado en la revista, preocupación por la falta de una política sobre nuevas energías, igual lo plantea el precio de las tarifas Enrique Gloff. ¿Qué le respondió usted? Digamos a las organizaciones laborales que también están a la expectativa y llamando y diciendo muy claramente, son 330,000 votos que están en juego, solo de empleados públicos. Y que quieren saber nombres. Algo promisorio es que en esto tengamos un punto de vista igual tanto de cámaras empresariales como sindicatos, y eso es bueno, hablan de un interés por una claridad en una política pública. Y particularmente en lo que es el nombramiento del Ministerio de Trabajo, yo les podría decir que estén tranquilos, dado que yo mismo fui ministro de Trabajo, y a mí me correspondió tener este mismo dilema, porque uno como ministro de Trabajo tiene que sopesar las relaciones con el sector laboral y con el sector empresarial. Eso es parte y es mantener un balance. Y eso que aprendí tanto como ministro de Trabajo es algo que yo llevaré a la presidencia de la República. No puede haber un desbalance de que un sector, porque también
uno puede comentar nombres o decir cosas y ahí siempre vendrá la tentación de un sector sentirse ganador y otro sector interpretarse perdedor. Y aquí el logro está en tener un balance, porque necesitamos sacar a Costa Rica adelante. Un gobierno nacional también involucra un diálogo profundo con los distintos sectores de la sociedad. No puede haber un desbalance que un sector se sienta privilegiado frente a otros. Tenemos que tener un balance en un gobierno nacional. Tenemos que acabar ¿Y ese balance qué significa? Sí, ¿Balancear en diálogo, qué? Significa diálogo. Pero ¿entre qué corrientes o entre qué figuras o entre qué No, fuerzas? entre los poderes reales de Costa Rica. Los poderes reales en Costa Rica son los partidos políticos, pero no hay uno solo que pueda sacar el país adelante. El poder real es la presidencia de la República, que tiene a su mando los presupuestos, el aparato burocrático y tiene a su mando las directrices y puede ordenar desde el punto de vista ejecutivo, pero hay también poderes reales. Uno que es el sector empresarial, porque es el poder económico del país y tiene un poder de influencia importante a considerar, pero también es el que genera más empleo y por el cual hay que trabajar para que se simplifiquen muchos de sus trámites, para que acelere la economía, y el sector sindical público, laboral, que es importante. ¿Por qué? Porque es el aparato burocrático que lleva adelante los bienes públicos como salud, como educación, como energía. En las últimas, yo diría que los últimos 20 años, Costa Rica ha vivido una contradicción, una polarización y mucho ideológica, como si estos sectores viviéramos en un constante antagonismo. Y yo creo que ese es un enfoque que nos ha trabado. El sector público, el sector privado son aliados por naturaleza. Y ese será un énfasis de mi administración. Son aliados, ¿por qué? Porque lo público tiene que poner servicios de calidad, por eso yo hablo tanto de la eficiencia, una educación de calidad, carreteras de calidad, infraestructura, banda ancha de calidad, sistemas de agua. ¿Para qué? Y certeza jurídica. ¿También para qué? Para que un sector privado pueda montarse en una plataforma robusta y cierta y pueda generar progreso, pueda generar riqueza, pueda generar empleo y lo distribuyamos. Esa es una alianza real, pero en los últimos años lo hemos visto como un antagonismo, como si se beneficia a uno o a otro. Y un gobierno nacional tendrá que tener ese balance, esa fuerza, esa capacidad de sentar los actores en la mesa, a ponerlos a dialogar y a tener resultados. No es solo para hablar y hablar. Costa Rica nos gusta hablar, pero nos cuesta concretar. No, necesitamos materializar cosas concretas. Y materializarlos es tenerlos sentados también en el gobierno, es decir, usted traerá fuerzas o figuras del sector empresarial, figuras del sector laboral, o del laboral me refiero no solo sindicatos, sino cooperativas, otro tipo de asociaciones. De ahí veremos esas figuras. ¿Se nutrirán las figuras de su gabinete? O básicamente de la estructura PAC. Hay posibilidad de que sí, de que haya personas referentes en sectores que sean parte del gabinete. Pero ¿qué es lo más importante? Y creo que un ejemplo es la nota que ustedes presentaban al inicio de la revista. Ayer que tuvimos la sesión con el Grupo Consenso de Infraestructura. ¿Qué es el Grupo Consenso? Es un grupo que tiene y reúne a personas de la academia, como el ANAME, a personas del sector privado, como la Cámara de la Construcción o UCAEP, a personas del sector profesional, como el Colegio Federado. Y es el grupo de más alto nivel que conoce la situación y cómo echar adelante la situación de la infraestructura. El diálogo ayer, más que ser electoral, era en miras a un futuro gobierno de cómo este sector de alto nivel, con más de 6 años de experiencia, puede ayudar a un gobierno a sacar adelante el tema de la infraestructura. Es decir, ahí escuchando tanto al sector académico, profesional y al sector empresarial, cómo coordinar acciones, cómo orientar acciones con lo público, que es lo que ha fallado muchísimo en el tema de infraestructura vial, para romper esa inercia que tenemos. Yo veo mucha esperanza ahí de trabajo conjunto y de que cuando termine una administración en el año 2022 podamos ver un tren eléctrico completado, la ruta 27 ampliada, el inicio de la ruta 32, resolver los temas de la Florencia del Castillo a Cartago o de la carretera San Ramón o la carretera San Carlos, en fin, una serie de obras que en el 2022, avanzando decididamente, podemos decir Costa Rica se está moviendo. Confiamos en que Costa Rica sí está logrando hacer las cosas y no solo mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes, sino disparar la competitividad, y eso es un gran anhelo y eso es lo que tiene que hacer un gobierno nacional en una próxima administración. O sea, pero el Grupo Consenso entonces estaría posiblemente dentro de un gabinete o tendría realmente una figura importante dentro del gabinete de Carlos Alvarado o de la verdadera propuesta para construir, porque lo que usted dice
pues lo han dicho los presidentes, no sé, en los últimos 2, 3 años, y bueno, las carreteras mismas que usted menciona ahorita son las mismas que han mencionado ellos y no avanzan. La gran diferencia estará en hacerlo, en concretar, pero también si algo me caracterizó como ministro en las 2 carteras que he dirigido fue concretar cosas, materializar una estrategia de combate a la pobreza que tuvo resultados, o igual en el Ministerio de Trabajo, lograr cosas muy concretas. Incluso ayer o antier, no recuerdo bien, se terminaba un proceso de acuerdo entre sindicatos y empresarios de combate o transición de la informalidad a la formalidad en el trabajo. Ese fue un proceso que se inició bajo mi administración en el Ministerio de Trabajo, donde logramos unir el diálogo de empresarios y de organizaciones sindicales para trabajar en conjunto para reducir la informalidad. Ese trabajo se llevó adelante, yo no pude seguir dado que tuve que renunciar para el tema de la candidatura porque decidí asumir esa tarea, pero ese trabajo continuó y se materializa ya en una obra concreta a partir del diálogo social. Eso es lo que necesitamos como país. El PAC siempre señaló a los gobiernos de liberación nacional en los temas de corrupción, de ética, y los responsabilizó, bueno, en esta discusión del déficit fiscal. Y así ha sido señalado también por algunos análisis que han hecho economistas. ¿Cómo puede explicar usted las reuniones que ha sostenido con la expresidenta Laura Chinchilla, quien pidió una disculpa, que el PAC se disculpara por esos señalamientos, y el expresidente Óscar Arias, que fue tan adverso en el tema, en aquella discusión que también partió al país durante el tratado, la aprobación, el referendo al Tratado de Libre Comercio? El PAC históricamente tuvo y nació la vida política desde la oposición, y fue un partido beligerante en la oposición y tuvo encontronazos importantes con otras fuerzas políticas. Y la política tiene parte en eso, tiene parte de que son encontronazos a partir de ideas distintas, siempre procurando el bienestar nacional. Y en estos últimos 15 años, ese antagonismo en efecto ha generado alguna serie de resentimientos o de cosas, porque sí, en la confrontación hay veces que no solo pues, está en el plano de las ideas, sino que también pues, afecta también el plano más personal. Algunas veces, si mantienen las ideas, me parece completamente válida la confrontación. Otras, pues sí, hay personas que salen contrariadas o afectadas. Hoy yo entiendo mi rol en el contexto que está Costa Rica de un alto déficit fiscal, de una situación de criminalidad que tenemos que resolver. Entiendo mi rol en un contexto que tenemos la mayor inversión en educación, pero no así esos resultados, o necesitamos empleos en todo el país. Yo veo mi rol como un componedor, y si algo puedo ayudar también a partir de mi edad, de ser una persona joven que ingresa a la política y a una posición de estas para servir, es si puedo ayudar a componer, a ser componedor entre partes, para acercar posiciones, para construir sobre lo que nos une y no sobre lo que nos divide, yo haré eso. Yo no quiero partir a la sociedad costarricense. Yo he dicho, aspiro a ser un presidente para todas y para todos, y más bien quiero acercar posiciones. No hay un mundo donde todos vayamos a tener la misma posición, pero sí va a haber un mundo donde tenemos muchas coincidencias, y lo hay. Yo escucho en las reuniones, tanto con el sector sindical como con el sector empresarial y con los partidos políticos, de la preocupante situación del contrabando en Costa Rica, porque es evasión de impuestos, de la preocupante situación de la criminalidad, de cómo es posible que invertimos tanto en educación y no logramos mejores indicadores, cómo es posible que tenemos estas presas y no logramos mejoras en movilidad urbana. Y esos son problemas no que nos separan, son problemas que nos unen en su solución. Ahí es donde yo veo que el trabajo conjunto puede lograr cosas importantes para Costa Rica, y yo forzaré la discusión a esos temas que nos unen, porque no es cosa menor resolver la educación en Costa Rica, no es cosa menor generar más fuentes de empleo en todo el país, no es cosa menor reducir la criminalidad y devolver la paz, y eso es un bien común que todos queremos. Don Carlos, yo llevaré ahí la discusión. ¿Cuál es la finalidad pero de estas reuniones? Porque, por ejemplo, Albino Vargas y la opinión pública en redes, me imagino que usted, que es muy activo ahí, lo ha visto también, muchos dicen, pero ¿qué es lo que se negocia? ¿Se buscan adhesiones? ¿Se están ofreciendo puestos? ¿Hay tratos debajo de la mesa? ¿Qué es eso que finalmente se negocia? Porque el pueblo realmente queda con la duda de por qué
el PAC se acerca, por ejemplo, a Liberación después de tantos señalamientos como los que mencionaba Laura? Yo anuncié que lo haría con todos los sectores y lo estoy haciendo con todos los partidos políticos y lo estoy haciendo con las cámaras y las uniones sindicales que me invitan, las asociaciones cooperativistas, con todos los grupos, ahora también el grupo solidarista nos están invitando, ahí estaremos, colegios profesionales y otros. Y además de eso, sumado a la agenda de visitas a las comunidades en la parte electoral, es una agenda muy... ¿Esos son los réditos que usted está midiendo de esas reuniones que ha tenido? Yo lo estoy viendo como un proceso, no solo de ganar una elección, que es importante, obviamente, pero de generar las condiciones de gobernabilidad. Si yo me reúno con doña Laura Chinchilla, con don Oscar Arias, he conversado por teléfono con don Miguel Ángel Rodríguez, porque está fuera del país, o he establecido otro tipo de diálogos, es en aras de buscar puntos de encuentro. ¿Qué rédito le dejó la reunión con Oscar Arias y con Laura Bueno, Chinchilla? creo que no es tanto un tema de ser redituable, no, sino de abrir un canal de comunicación. De la conversación con doña Laura, que valoro muy positiva, hablamos de temas comunes que nos interesan, como la red de cuido. A ella le correspondió en su administración dar inicio a ese esfuerzo de red de cuido como integración, y a mí luego, como presidente de Lima, me tocó darle continuidad en el tiempo, terminar algunos procesos, profundizar otros, y ambos conocemos mucho el tema y ambos coincidimos en su importancia. Y en una futura administración yo he comprometido también ampliar, duplicar esa cobertura y mejorar algunos de los servicios. Eso nos une. Y eso lo hablamos y yo siento una afinidad en ese tema con doña Laura. Ella me habló de su preocupación en temas de seguridad ciudadana, la cual yo comparto. Ella es experta en esa materia y tuvimos una conversación muy provechosa para mí. Ahí el rédito mucho es el aprendizaje y también el compartir esa preocupación patria, más allá de partidos políticos. Con don Oscar Arias hablamos de los temas del posicionamiento de Costa Rica en la región, a partir de nuestras ventajas competitivas, como son los temas ambientales, el tema de la paz y el tema de derechos humanos. ¿Qué le dijo sobre derechos humanos, Oscar Arias? Bueno, conversamos en el tema del papel que ha tenido Costa Rica, el papel que tuvo, por ejemplo, desde la década del 80, en el que él participó en esa materia. En el proceso de paz. Y también, correcto, en el proceso de paz, y cómo es algo que ha construido mucho la imagen nacional, y es importante para nosotros como país. Pero es un acercamiento también que es importante porque en Liberación Nacional necesitamos también interlocutores. Ellos tendrán una fracción importante en la próxima Asamblea Legislativa, y yo particularmente como presidente buscaré esos acuerdos. Yo entiendo otra vez el mandato, yo quiero un país que se ha dividido por mucho tiempo, cambiar eso. Yo no quiero un país dividido, yo quiero un país que camina a unirse en la solución de los problemas comunes. Hacia eso llevaré una futura administración. Ya es suficiente de las polarizaciones que hemos tenido, del entrabamiento. Esa polarización social se refleja en un entrabamiento legislativo y un entrabamiento en las soluciones grandes que requiere el país. Y ahora está polarizada por varios temas, pero hablemos uno de ellos, es el déficit fiscal. Ese es un tema que polariza y divide sectores laborales de sectores empresariales. Hay 3 cartas echadas sobre la mesa. Usted ya ayer se refirió a alguna de ellas, sobre la transformación del impuesto de ventas en valor agregado. La del gobierno, mantenerlo en el 13%, ¿verdad? Y aumentar esa base de servicios que se tasarían, aumentarlo al 16%, que es la propuesta de Otón Solís, y la suya, que es de subirlo al 15%. ¿Por qué el candidato del Partido de Acción Ciudadana no apoya la propuesta del gobierno? Esa propuesta del gobierno surge de una negociación principalmente en este caso con Liberación Nacional y con la Unidad Social Cristiana, también algunas conversaciones en las que se me tomó criterio, pero se vio que si para lograr un avance en ese momento, el único punto de acuerdo posible en ese momento era el 13%. Y bueno, eso es lo que presentó el Ejecutivo y eso es lo que está sobre la mesa. ¿Qué es lo que hemos dicho varias personas? Uno, esto no se resuelve con una sola medida. Y eso es algo importante. Esto es una suma de medidas de ingreso, de gasto y de forma de administración que son las que pueden llevar a darle solución al déficit. No es que solo el IVA al 13 o el IVA al 15 van a dar solución a este tema. Se requiere una mezcla, como en un hogar, tanto de más ingresos para el hogar como de menos gasto. Entonces ahí uno va
como dicen popularmente, cuadrando. Uno va cuadrando cuáles son esas medidas. Eso tiene que ser parte de un proceso de negociación. Ahí lo que hemos visto es cuando hay un ajuste de IVA del 13%, el impacto en el déficit fiscal es de 0.9, cuando tenemos un déficit hoy del 6, es menos de un punto porcentual. Correcto. Cuando se lleva a 15 puntos, estamos hablando de un impacto de 1.3, es decir, es 0.4 más en eso. Solo el impuesto de ventas. Solo el impuesto de ventas. Y ese es un componente de otros adicionales que tenemos que sumar y acordar para una meta que creo que es compartida, lograr reducir el déficit primario al menos al 3% del PIB. Y eso es como la meta compartida. ¿Cómo llegar ahí? Es parte de la discusión. Una discusión que yo creo que es ya superada y es más positiva, que ya sabemos que tenemos que hacerlo. Y yo lo veo en los encuentros ciudadanos y cuando recorro, muchas personas, sobre todo muchas personas jóvenes preocupadas por el futuro de nuestra economía y la estabilidad, me preguntan del déficit. Es decir, ya hay una conciencia ciudadana muy fuerte de que ese es un problema inminente que hay que resolver. Es decir, no podemos prorrogar esto más. Mi planteamiento es, necesitamos entrar a negociarlo. ¿Y usted prefiere no ya? O sea, ahora la fracción del PAC no debería de aprobar ese 13%, debería ser en un eventual gobierno suyo. Yo lo que he planteado es que el mejor momento, ahora se pueden establecer diálogos, se puede construir acuerdos en este proceso. Lo que es difícil es que en este momento estamos en un contexto electoral que por naturaleza tiene grados de incertidumbre porque no sabemos quién será el presidente de la República hasta después del 1 de abril. Y ahí ya habrá una claridad diametral sobre con quiénes negociar, en qué proporciones, y en ese momento, yo sí lo he planteado, a partir del 1 de abril, con esa certeza, podemos aprovechar el último mes de esta legislatura, que irá de abril a mayo, para avanzar en cosas positivas en esa negociación, pero también que un nuevo gobierno con la legitimidad del voto y la nueva conformación pueda de lleno asumir la tarea y resolver este tema para pasar a otro nivel de temas que tenemos que resolver como país. Me atravesé a David Roversi, pero quería preguntarle, es decir, entonces queda claro que este tema queda en manos del próximo gobierno. ¿Qué va a pasar con renta? No lo he escuchado decir a usted una palabra sobre el tema de renta. ¿Qué va a pasar con gasto? En el caso de renta, sí, es un componente en renta, para ir a ese punto, es un componente que tiene que estar dentro de la propuesta. Renta es uno de los impuestos los grandes capitales más progresivos, es decir, gran evasión. Eso es correcto. Y ahí hay un componente importante de recaudación que se puede hacer. Eso no afecta a toda la sociedad, afecta a quienes más generan riqueza, grandes. Correcto, a los capitales grandes, pero ahí es donde tiene que venir otras señales. Renta es un impuesto progresivo, es decir, nos debe ayudar a reducir cosas como la desigualdad, generar una sociedad más cohesionada. Por eso es importante. Yo creo que la propuesta que actualmente se discuta de renta es una propuesta que solo va a la parte más básica de capitales, es decir, eso puede complementarse como estuvo en propuestas, como en la propuesta que se presentó en el gobierno de Abel Pacheco o la propuesta que se presentó en el gobierno de doña Laura Chinchilla. ¿Qué tiene que ser esas particularmente? No particularmente, pero es decir, son propuestas de renta que amplían a otras coberturas. Aquí lo importante es que todos los sectores paguen y que paguen en una proporción razonable, que les dé certeza jurídica y que puedan sacar adelante sus negocios. A un país también le interesa que la economía se mueva. ¿Qué es lo que le interesa al sector privado? Que haya certeza jurídica, que no le cambien las reglas del juego, que le dejen producir y producir bien y pagar sus impuestos y estar al día y que la economía se mueva para generar. Eso es a lo que queremos llegar, mucha certeza jurídica. Renta es parte de esto. Pero también en la parte de gastos, entonces hay que dar señales. ¿Por qué? Porque si solo hablamos de IVA y solo hablamos de renta como ingresos, la sociedad dice, bueno, pero usted me va a pedir más impuestos y no va a pasar nada más, vamos a seguir en la misma situación. Entonces hay que dar señales. Y ahí es donde yo pongo dos puntos fundamentales. Uno que se ha hablado mucho, el tema del gasto. En efecto, hay que ser muy austeros en este próximo gobierno con el tema del gasto, dar señales claras de que no habrá ni despilfarro ni gastos excesivos. Se hará lo necesario y priorizado bajo una agenda.
Pero también lo importante es para mí la solución del tema estructural del gasto. Es decir, por ejemplo, que nuestro gasto de manera estructural no crezca por encima de la economía o no crezca por encima de la inflación, generando mayores niveles de endeudamiento, mayores niveles de gasto. Esos son temas que tenemos que resolver. Tenemos que resolver los temas de los disparadores automáticos del gasto, es decir, normas legales, en algunos casos constitucionales, pero principalmente legales, que incrementan el presupuesto de la República de manera automática y se le pide a Hacienda que tiene que cumplirlos. Y para cumplirlos no hay suficientes recursos y recurrimos al endeudamiento. Entonces, eso hay que atenderlo. Hay un proyecto de ley particular en el tema de... Sí, regla fiscal. Regla tope fiscal del 3% en el tema ahí. de las curvas de ¿Y a usted le crecimiento. parece? Me parece la regla fiscal planteada de vía legal. Hay una que es planteada constitucional, otra planteada por la vía legal. Yo creo que la planteada por la vía legal genera una señal, porque tampoco lo que queremos es, ¿cómo llamarle?, asfixiar el tema de la inversión pública. La inversión pública es importante para el desarrollo, que lo que me lleva es al segundo punto que está ausente en la conversación y para mí es central. Porque nosotros podemos reducir el gasto público mucho, hipotéticamente, o podemos cobrar más impuestos y resolver el tema del déficit, pero nada de eso habrá resuelto el tema de la eficiencia pública. Nosotros necesitamos un sector público más eficiente, que nos dé más y mejores resultados en educación, en carreteras, en salud, en infraestructura, en simplificación de trámites. Eso es lo que nos va a hacer un país desarrollado. No van a ser más impuestos ni recorte de gasto lo que nos va a hacer un país desarrollado. Va a ser la eficiencia de lo público y su coordinación con lo privado, lo que va a llevar a Costa Rica a ser un país desarrollado, como lo son las economías desarrolladas del mundo. Un sector público funcional sobre el cual se sienta una base firme del sector privado para generar desarrollo. Y hacia eso tenemos que encaminar. Pero en nuestra discusión actual estamos más preocupados por el tema, y que es válido, porque es una situación compleja, pero estamos preocupados por el tema de los ingresos o el problema de los gastos, pero no estamos hablando de la eficiencia. Hay que balancear tres cosas. Sí, el déficit fiscal, por una razón, por la estabilidad económica, hay que resolverlo. Por otra razón, por la progresividad. Tiene que ser un ajuste progresivo, pero además que cobre a cada quien según su capacidad de pago. Todos tenemos que pagar impuestos, pero cada quien según su capacidad. ¿Para qué? Para mantener una cohesión social, para mantener un grado también de solidaridad social, como lo hacen las sociedades modernas, desarrolladas. Y un tercer elemento, que para mí es clave y ha estado ausente, la eficiencia. Lo público debe funcionar. O sea, hay que medir los rendimientos de los empleados públicos. Hay que, no solo eso, tenemos que alinear las metas de los funcionarios públicos y sus incentivos con el desempeño y con objetivos. Hoy las principales formas de recompensar o de generar incentivos en el sector público son anualidades. Correcto. O son carrera profesional, que son títulos. Eso es lo que usted cambiaría. Usted sí lo cambiaría. Tenemos que como lo tiene la ley de empleo. Es correcto, tenemos que hablar del servicio civil y eso, tanto organizaciones sindicales como organizaciones empresariales reconocen que necesitamos reformar nuestro servicio civil, que es muy inequitativo. El empleo público, pero yo en el empleo público, ¿a qué me refiero? Me refiero a que tenemos grandes diferencias. Una misma categoría, llamémosle un chofer, en un ministerio o una autónoma puede ganar unos 400,000 pesos y otros 1,5 millones por una misma tarea. Hay una gran inequidad en el empleo público. Eso hay que reformarlo. O sea, a eso sí le va a entrar usted. Yo creo que tenemos que entrarle, pero creo que también hay un acuerdo de que tenemos que entrarle. Y en renta tenemos que entrarle también. Don Carlos, dos cosas. Uno, cuando hablamos del tema del recorte del gasto o la contención del gasto, muchas personas y también muchas agrupaciones han dicho a lo largo de esta discusión que recortar o contener el gasto es igual a desempleo. Eso por una parte. Entonces, para ver cómo lo maneja Carlos Alvarado, si es así, es igual a desempleo o no. Y lo otro sería, usted habla de varias propuestas, de cómo manejarlas en la Asamblea, sin embargo,
va a tener una asamblea complicadísima en caso de llegar usted al gobierno con pues 17 diputados de Liberación, 14 de Restauración, y bueno, vienen de ahí para abajo, pero estas dos agrupaciones en general que han sido claras en que no quieren apoyar al Partido de Acción Ciudadana en muchos de sus proyectos. ¿Cómo va a manejarlo? ¿Cómo va a lograr convencer? Porque usted los propone, pero el cómo es esencial. Bueno, yo no he escuchado manifestaciones categóricas así de Restauración Nacional o de Liberación de que no apoyarían. Yo creo que también ellos están en un ánimo democrático como nosotros, de que esto no es por un partido, esto es por un país. Es decir, tenemos nuestras fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa, pero se requiere de un acuerdo entre las diferentes fuerzas y hay que trascenderlo en esta materia. En materia de gasto, para que se generara desempleo, habría que ver si es, por ejemplo, una reducción de la planilla pública. Yo no estoy planteando una reducción de la planilla pública y le voy a decir incluso por qué. Porque si uno va a hacer una reducción en este momento, la planilla pública necesita los fondos para indemnizar a todas las personas. Entonces, más bien, en vez de estar resolviendo el tema del déficit, estaríamos ensanchando la parte de la deuda porque tendríamos que liquidar un montón de personas. Por eso, pero el Frente Amplio dice que llegar a esos topes, a esos límites, para retomar la discusión anterior, significa el despido de 60,000 personas. A mí que me lo enseñen que lo muestren con números. Si el crecimiento de las curvas, no, porque no estamos hablando necesariamente, lo que necesitamos es resolver estructuralmente el movimiento en el tiempo del gasto. Es decir, ¿qué es lo que plantea esa regla fiscal? Que es como lo haría uno con su salario. Es decir, no voy a gastar más de lo que está creciendo mi salario. No me voy a endeudar más allá o crecer más allá. Ya tenemos un nivel de endeudamiento. Es como establecer una norma, pero no es que elimina automáticamente gasto o plantea automáticamente despidos. Eso no se plantea en esa proporción. Es una forma estructural de resolver en el tiempo el comportamiento del gasto. Por eso también es clave el otro proyecto de los destinos específicos, porque son los que disparan automáticamente el gasto. No es que un gobierno diga voy a gastar tanto, y es que hay veces la ley le obliga, tiene que gastar tanto en esta institución. Y hay muchas instituciones que lo que están es esperando nada más, porque dice, a mí me corresponde el 14% de tal. ¿Está hablando del PAN y usted? Estamos hablando de varias, es que no es solo un tema, son varios. Bueno, estamos hablando del BAMBI. El BAMBI tiene un destino específico por ley que recibe todos los años, independientemente de cuántas casas construyó, cuántas dejó de construir, si fueron buenas, si fueron malas, si es la necesidad de eliminar precarios o si es hacer... No está asociado ese presupuesto con un objetivo, es simplemente usted tiene este presupuesto anual. ¿Cuál otra? El PANI es otra de esas instituciones que tienen esos presupuestos. Otra que lo tiene y que me parece que es oportuno que lo tenga es, lo que son los fondos de FODESAF. Pero sin embargo FODESAF tiene los destinos específicos con porcentajes fijos. No permite adecuar la política pública dependiendo de la necesidad de una agenda de gobierno. Eso es parte de lo que necesitamos construir. Usted va a revisar entonces esas asignaciones al BAMBI, al PAN y a FODESAF. Entre otras. Y no estoy diciendo que, porque esto es importante, no estoy diciendo que específicamente sea recorte todo para la baja, es que depende según la necesidad. Incluso, yo lo que he planteado es que esos, en vez de ser porcentajes fijos, debe haber umbrales en los que un gobierno pueda hacer política pública ampliando o disminuyendo la asignación que genera. Además, ¿por qué? Porque no hay rendición de cuentas. Porque se le pasa automáticamente el presupuesto a la institución y la institución dice, es que eso es por ley lo que me toca, pero no tomamos en cuenta si se subejecutó o más bien hizo falta plata, eso no está en la discusión, o si con esa plata se cumplieron metas del Plan Nacional de Desarrollo, se llegó a los objetivos que como país tenemos. Eso es lo que tenemos que poner en ese componente, porque mientras sea un porcentaje, simplemente se le da la plata, los otros van a recibir. Y por otro lado estaremos evaluando resultados, pero no hay. Chile, por ejemplo, encadena muy bien los presupuestos, y es otra cosa de la que hemos hablado de manera reiterativa, presupuestos y planificación por resultados. Yo a usted jerarca, yo a usted institución, le pido que cumpla con estos objetivos. Y para eso le doy este presupuesto alineado con esos objetivos. Y yo lo mido a usted y a su equipo si logran estos objetivos. Y ahí hay una forma clara de
rendir cuentas sobre alguien está haciendo un buen desempeño o no. Voy a retomar la pregunta de David Roversi. ¿Cómo va a ser el PAC en caso de que ganara para gobernar con una minoría en la Asamblea? Ese es el acuerdo nacional. El acuerdo nacional sería por eso. La propuesta es integrar miembros de otros partidos al gabinete, en el Ejecutivo, algún tipo de semiparlamentarismo, si se quisiera, en relación a el tamaño, la proporción que tenga su divisa, su grupo en el Congreso. Siempre el gobierno del PAC manteniendo pues la mayoría más uno al menos del gabinete, porque también en el gabinete hay votaciones, pero incorporando miembros de estos gobiernos, pero incorporándolos bajo un entendido de un acuerdo programático, es decir, que se lleva adelante desde las instituciones del Poder Ejecutivo, ministerios, presidencias ejecutivas, pero lleva adelante una agenda en el Congreso, una agenda común, en la cual los bloques que tienen representación en el Ejecutivo votan afirmativamente aquella agenda de acuerdo en el Legislativo y hace avanzar al país. ¿Y cuál es el contrapeso? Que si en el Congreso ese bloque mayoritario o alguna parte de ese bloque no quiere votar la agenda que acordó antes, pues el presidente puede prescindir de los ministros de ese partido porque se rompe el acuerdo. Pero la idea es mantener el acuerdo, esa es la idea de fondo. Y significa que entonces los diputados de otros partidos en la Asamblea Legislativa no pueden atacar al gobierno, criticarlo. No, claro que sí, pueden criticarlo, pueden hacer control político, pueden hacer señalamientos, por supuesto, pero lo que debe avanzar incólume es las propuestas de acuerdo nacional, aquellas propuestas en distintas materias que son las que se están dialogando para conformarlas, pero por ejemplo que ya tienen base en el documento de acuerdo nacional firmado en el 2016, 2017, eso ya no hay, eso sería, ok, vamos adelante con una mayoría consolidada a hacer estas iniciativas ley de la República y romper el entrabamiento que el país ha sufrido. Es eso lo que plantea ese gobierno de unidad nacional. Es casualmente reconociéndonos, porque esto le pasa a cualquier fuerza que vaya a ganar la elección, esto no le pasa solamente al PAC en este caso. Cualquier fuerza va a tener que buscar esas mayorías y nosotros estamos proponiendo una forma novedosa, diferente de lograr esas mayorías y es un poco lo que el Costa Rica ha estado pidiendo. Hemos vivido un multipartidismo en el cual la gobernabilidad entendida… Bueno, había mayorías. Había mayorías, pero hay que constituirlas. Pero yo creo que hay que constituirlas bajo un acuerdo claro. Eso sería un acuerdo de cara a la ciudadanía, un acuerdo escrito donde están los puntos que se van a impulsar. Y lo que no esté ahí será sujeto a las mayorías o a la política, a la dinámica de la política. Eso es para darle gobernabilidad para el país, para que en los próximos 4 años en materias fundamentales se avance. O sea que usted va a usar ese acuerdo nacional es correcto. Del cual ya pactaron los partidos políticos y que lideró de alguna manera o propuso Otón Solís. Queríamos pasar a otro tema porque sabemos que su tiempo es bastante limitado, pero ahora estábamos hablando del país polarizado en el tema de déficit fiscal, pero David también está polarizado producto de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el matrimonio igualitario. ¿Cómo llevará a cabo usted la puesta en marcha del matrimonio con la mitad del país en contra y un Congreso mayoritariamente opuesto? Mi posición es conocida sobre el tema, pero la opinión de la Corte Interamericana cambia el contexto porque pone el tema del matrimonio civil entre personas del mismo sexo, lo pone en la esfera principalmente de lo judicial, del Poder Judicial. ¿Por qué? O del Tribunal de Elecciones. Corresponderá a estas instancias el determinar la forma en que esto se llevaría eventualmente a cabo. Y hay además recursos en la Sala Constitucional que están planteando tanto el tema de las uniones civiles como el tema del matrimonio igualitario. Y eso está en el resorte constitucional. ¿Usted esperará a que la Sala resuelva? Hay que ver porque ya está en sede jurídica esto. Entonces, en el respeto a la división de poderes, como presidente, ¿qué le corresponderá a uno? Gobernar para todos, hacer un profundo llamado de respeto y de calma. No podemos polarizar al país en este tema ahora, cuando tenemos altísima criminalidad, déficit fiscal, problemas de educación, problemas de desempleo y nosotros partiéndonos como sociedad en relación a este tema.
Es un tema que es polémico, en efecto, y es un tema que hay que resolver, pero también tenemos que tener la inteligencia y la calma de administrar nuestros problemas. No vamos a profundizar una herida cuando necesitamos resolver cosas urgentes que nos afectan a todas y a todos. Ese sería mi enfoque. Un gobierno que respeta profundamente a todas y a todos los ciudadanos en estos temas y en sus puntos de vista. Necesitamos componernos también en esto, un gobierno componedor, que acerque posiciones, que genere diálogos en temas polémicos, pero de muchísimo respeto, no exacerbando la diferencia, sino más bien construyendo en la diversidad. Y sí, eventualmente habrá que esperar que resuelven la parte, Pausa, jurídica. Hay que esperar que resuelve el Poder Judicial en esta materia. Y de ahí emprender acciones o lo que ahí se estime oportuno, pero sí lo haríamos, o por lo menos yo llevaría la discusión en un ambiente de mucho diálogo, de mucho respeto, de mucha serenidad, que creo que es lo que nos ha faltado en este tema. Es lo que he planteado yo, por ejemplo, en materia de los programas de afectividad y sexualidad. Yo estoy convencido de que es importante educar a la población en materia de afectividad y en materia de sexualidad. Nuestro índice de embarazo adolescente o la edad temprana en que nuestros jóvenes inician las relaciones sexuales o el desconocimiento de los métodos anticonceptivos o de las enfermedades de transmisión sexual es claro, según los estudios, en nuestra población joven. De ahí que hay que educar. Pero también, como lo dije a los obispos católicos cuando los visité, yo como cabeza de gobierno tendré la apertura para dialogar y revisar aquellos puntos que la sociedad o que se consideren polémicos, porque eso corresponde a lo que tiene que hacer un gobierno sereno, un gobierno que gobierna para todas y para todos. No es con medidas de presión, creo que es el diálogo lo primero que viene que fustar. Y lo he dicho, veamos en concreto qué es lo de estos programas, pero en concreto cuáles son los párrafos o los estamentos que generan algún grado de que son polémicos. ¿Para qué? Para llevar la discusión ahí, a este punto. Porque yo también coincido, como lo coincidimos con los obispos, es importante la educación en esta materia. Eso nadie lo está cuestionando. Don Carlos, bueno, ya nos queda poco tiempo, sabemos que también se tiene que irse. Hay muchísimos temas que podríamos estar abordando, evidentemente acá el tiempo pues es muy corto, pero hay un tema que pues yo siento que no se ha tocado a lo largo de toda la campaña, cuando habían 13 candidatos, ahora que hay 2, y es el tema ambiental. He visto muchas personas del medio relacionadas al ambiente que han estado preocupadas. ¿Cuál es esa propuesta de Carlos Alvarado? Tal vez una pincelada muy rápida en el tema ambiental, en energías renovables y demás. Es un tema que firmamos, un acuerdo con una serie de organizaciones ecologistas, más que un acuerdo, un compromiso. Por ejemplo, un compromiso de no avanzar con la exploración en la explotación petrolera, un compromiso para impulsar las energías limpias y renovables. ¿Cómo las va a impulsar? Usted va a poner al ICE y a Recope impulsando energías limpias, ya no más va a seguir el camino de las represas en el ICE o va a seguir qué camino ahí, qué camino va a seguir Recope después del proyecto dado y originado con China, ¿verdad?, de la refinadora. ¿Cómo ve usted a Recope generando energías limpias o al ICE? En el caso de Recope, lo que planteamos es una reforma para que pueda tener una participación o aliarse con el sector privado desde Recope para los biocombustibles, que haya proveedores privados que puedan generar y aportar en biocombustibles para reducir también nuestra huella de carbono, para dejar de importar tanto petróleo. Como un mecanismo se requiere una reforma de ley de Recope para que pueda investigar en hidrógeno o en otras tecnologías. Yo lo he dicho, si nosotros aspiramos a reducir nuestra huella de carbono y aspiramos a consumir menos gasolina, menos diésel y contaminar menos, pues lo que yo he planteado es que Recope debe modificarse y debe empezar esa ruta crítica de reducción de gasolina y diésel. Y Costa Rica lo puede hacer como nadie en el mundo, porque nuestra matriz eléctrica, en este caso con una participación del ICE y también del sector privado, genera energía renovable limpia en Costa Rica. Nuestro transporte público debe cada vez más sacar los vehículos de motor de combustión, de gasolina y diésel,
para transformarnos a movilidad eléctrica, como lo estamos haciendo con el proyecto que recién se aprobó para beneficiar la importación de vehículos eléctricos y hacer esa transición. Veo en la generación distribuida, es decir, que la parte privada pueda, con paneles, con energía eólica u otras, hacer su producción eléctrica a costos más baratos y conectados a la red. Una forma de ampliar oportunamente la participación de energías limpias al tiempo que reducimos costos. Ahí veo una gran área de oportunidad en materia de avance en energías limpias. En el ICE lo ve también generando paneles. Veo en el ICE participando en esto, pero tenemos que, y parte de este paradigma que yo estoy impulsando, tenemos que romper el antagonismo de lo público y lo privado y entendernos como aliados. Tenemos que pasar a ese paradigma. Va a ser difícil porque en los últimos 15 años o más hemos visto como si fuera un enfrentamiento. El ICE puede ser un socio estratégico también para un sector privado que genere energía más barata, limpia, con una red que ya tiene una cobertura de más del 95% de nuestra población, que impulsa el turismo, que impulsa la economía, que impulsa el bienestar, y una matriz eléctrica limpia que posiciona al país y nos permite que seamos, esa es la abolición del ejército de nuestra generación, que eliminemos el combustible fósil como lo está buscando hacer el mundo en cara al cambio climático. Entonces, en esa materia, es una materia donde más bien tenemos que unirnos para sacar al país adelante, y Costa Rica puede ser líder, no centroamericano, no latinoamericano, Costa Rica puede ser líder mundial en esta materia. El primer paso, resumido, o sea, usted se va hablando, escuchándolo sobre lo de la Corte y escuchándolo sobre el tema del déficit fiscal, ¿usted estaría iniciando su gobierno eventualmente con una especie de concertación, como lo hizo el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez? ¿Ese es el camino que usted pretende emprender? Iniciaríamos arrancaría así, con un diálogo. Arrancaríamos primero con la solución del tema fiscal, que es el inminente. Paralelo a eso, tenemos que hacer una serie de acciones desde el Poder Ejecutivo. Una, ágil para simplificar trámites, para impulsar negocios, para reactivar la economía. Y eso se puede hacer en un gran trabajo desde el Poder Ejecutivo para también trasladar confianza al sector privado y que generemos crecimiento y empleos. Entraríamos también a un diálogo y a resultados y a trabajo conjunto con el sector educativo, porque en Costa Rica tenemos una buena inversión en educación, pero no tenemos los resultados que deseamos, y pasa mucho por problemas que hay sobre todo en la parte de nombramientos de recursos humanos, educadoras y educadores que no les damos la capacitación que requieren o las condiciones buenas para estudiantes de infraestructura. Educación sería prioritario para empezar a generar una ruta crítica de mejora de resultados, y hemos hablado de temas de una ruta crítica en infraestructura, movilidad urbana, una ruta crítica importante que nos genere resultados también en generación de empleo con enfoque territorial, y otra ruta crítica de trabajo interinstitucional para reducir la criminalidad y para reducir la delincuencia. Eso tiene que darnos resultados. Mientras resolvemos temas fiscales en el ámbito de un acuerdo nacional, también tenemos que dar señales al país de que avanzamos en materia educativa, infraestructura, en materia de empleo y en materia de reducción de la criminalidad. Gracias, Carlos Alvarado, por darnos tanto tiempo para esta entrevista. Y le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta mañana en la revista. Es un gran gusto. Vamos a ir a un corte y ya regresamos con doña Patricia Mora, diputada del Frente Amplio, para hablar sobre la Comisión Especial de Créditos por el caso Yampi. Mañana tendremos aquí en la revista también a Fabricio Alvarado de Restauración Nacional.